Hola, muy buen día para todos mis queridos hermanos, también a todos mis amigos. Un gran saludo. Pues seguimos estudiando la preciosa palabra de Dios aquí en el Evangelio de Lucas. Ya hemos avanzado hasta Lucas capítulo 17. Y aquí en el capítulo 17, pues hemos visto en estos primeros 19 versículos cosas bien desafiantes acerca finalmente del tema que vamos a hablar hoy o que vamos a empezar a hablar hoy, porque el resto del capítulo tendrá que ver con el tema que vamos a empezar hoy. Hemos visto el desafío del Señor a que todo creyente, a que toda persona que le sigue a Él, sea alguien que es perdonador, alguien que puede reconocer su pecado y arrepentirse, alguien que no es tropiezo para los demás. Y vimos la base de todo eso en la gracia de Dios, no es nuestro propio poder, sino en lo que el Señor a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo en nosotros, hace en la vida de los creyentes. Hace 8 días, o sea, la semana pasada, vimos la ejemplificación de eso en la historia de los 10 leprosos. 10 leprosos que reciben la gracia de Dios en su sanidad física, pero solo uno que viene, que agradece, que adora al Señor y que finalmente es declarado justificado por la fe que tuvo, que finalmente es declarado salvo, no como los otros 9. Y todos, de alguna manera, esos desafíos que el Señor nos ha mostrado, nos ha ilustrado, tienen que ver con la característica del reino de Dios. Y vamos a empezar precisamente con 2 versículos de introducción a ese tema que va a seguir, como les decía, por el resto del capítulo. Entonces los invito a que leamos los 2 versículos siguientes en nuestro estudio. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21 en la traducción de Reina de Valera 1960. Dice el 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre nosotros. Y aunque estos 2 versículos son muy cortos, mis hermanos, tienen que ver con un tema preponderante a lo largo de todos los evangelios, a lo largo de toda la predicación del Señor, y es precisamente este, el reino de Dios. Unos fariseos le preguntan cuándo había de venir el reino de Dios y él responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y es una de las grandes inquietudes, de las grandes preguntas que se han hecho los intérpretes de la Biblia, pues a lo largo de tantos años, es definir un poquito el reino de Dios, porque a veces parece confuso. Y quiero que empecemos pensando un poquito en esa definición. Porque en términos generales podemos hablar de 3 cosas. La primera es que el reino de Dios es el reinado de Dios eterno que siempre ha existido. El reinado de Dios soberano sobre todo el universo. Y fíjese que varios pasajes en la escritura nos muestran eso. Para pensar en uno, el Salmo 103:19, dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. Y esa es una verdad fundamental de toda la Biblia. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Señor ha establecido en los cielos su trono y su reino domina, y es una realidad, leíamos ahí en el Salmo, sobre todo. Fíjense que un rey por allá en el libro de Daniel declaró, el rey Nabucodonosor, famosísimo, que el reino de Dios es un reino eterno. Y lo reconocemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Toda autoridad existente ha sido, mis hermanos, establecida por Dios, depende de él, porque finalmente en general, él es el que reina. Y ese es el principio, por ejemplo, para someterse a las autoridades civiles, a las autoridades en la familia, a las autoridades en la iglesia. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y la que hay por Dios han sido establecidas. Y ahí mismo en el libro de Romanos, la primera parte de Romanos, que termina en el capítulo 11, termina haciendo una gran conclusión. Bueno, ¿quién puede comprender la sabiduría y la ciencia de Dios? Sus juicios son insondables, son inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Y Pablo concluye, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea en la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36.
Entonces, en un sentido, el reino de Dios siempre está presente, siempre ha estado presente y siempre estará presente. Ahora bien, mis hermanos, los evangelios nos presentan una perspectiva que va en el mismo camino, pero que tiene unas acentuaciones diferentes. Por eso los fariseos preguntan por el reino de Dios. Y fíjate que cuando viene el Señor Jesucristo, Él se presenta a sí mismo como que el reino de Dios se ha acercado. Y concretamente, mis hermanos, podemos también definir el reino de Dios como un reinado espiritual, invisible en los corazones y en las vidas de todos aquellos dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Fíjate que hay una gran diferencia en que Dios tiene autoridad, pero muchas personas no se someten a esa autoridad. El Evangelio lo que nos invita es sométete a la autoridad de Dios, sométete a la instrucción de Dios en el Evangelio, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, dice el Señor, todas las verdades del Evangelio como una gran verdad. Entonces, los que desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él, no son parte del reino de Dios. En cambio, aquellos que, mis hermanos, reconocen el señorío, o reconocemos mejor el señorío de Cristo y se rinden con gozo, con alegría al reinado de Dios en sus corazones, son parte de ese reino. Entonces, en ese sentido, el reino de Dios es espiritual y fíjate, es del que va a hablar el Señor Jesucristo aquí. Y ese reino, mis hermanos, tiene también, digamos, dos partes. La primera que ya hemos visto, un reino invisible, espiritual en los corazones de las personas, pero todos los creyentes esperamos que ese reino se disponga, se exponga materialmente en la segunda venida. Fíjate que tiene que ver con la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo enseña muchas cosas sobre ese primer reino espiritual y también sobre su segunda venida y la manifestación de ese reino delante de todos. Primero nos dice que su reino no es de este mundo, le dice en Juan 18:36. Y fíjate que él hace énfasis y predica que es necesario el arrepentimiento para ser parte de ese reino. El reino de Dios se ha acercado, dice, arrepentíos porque el reino del Señor se ha acercado, en Mateo 4:17. Y recuerde la escena de Jesús con Nicodemo, que él le dice, te es necesario, Nicodemo, nacer del agua y del espíritu, porque nadie que no nazca del agua y del espíritu puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice a Nicodemo en Juan 3, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces, donde Jesús dice que se debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, lo dice como, de alguna manera, una evidencia de ese reinado en el corazón de esa persona. Y claro, pues el sentido y el tercero del que estamos derivando es que el reino de Dios en las escrituras se manifestará en el reinado literal de Cristo y de ese hay mucha escritura en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, pensando en esa maravilla del reinado de Dios, pues vamos a estudiar la introducción a todo este pasaje que tiene bastantes versículos, pensando en lo que el Señor, en la pregunta primero y en lo que el Señor Jesucristo va a decir. Claro, Jesucristo siempre ha sido el Rey universal como Dios. Él ya era el Rey sobre su reino antes de venir a este mundo. Pero, mis hermanos, como lo demuestra su poder sobre la muerte, sobre la enfermedad y la creación, Jesús vino a proveer pues acceso a ese reino espiritual. Pero lamentablemente muchos en el pueblo judío, la gran mayoría, pues no comprendían esto. No tenían la perspectiva que tal vez tenía Isaías de las dos venidas. Ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro física y materialmente. O sea, iban a derrocar a los romanos, iban a establecer un reino. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, vamos a ver dos cosas importantes. Pongámosle un título que puede ser el reino de Dios invisible, y vamos a ver solo dos puntos. Primero, el reino de Dios es cuestionado, y segundo, el reino de Dios es explicado.
Entonces, empecemos por el punto del reino de Dios cuestionado. Fíjate lo que dicen los fariseos. Preguntado Jesús por los fariseos, fíjate lo que dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos están preguntando un cuándo. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Por qué hacen esta pregunta? Mis hermanos, el reino que el pueblo judío en general esperaba era que el Mesías establecería todo lo prometido en el pacto que hizo Dios con Abraham, por allá en Génesis 12, en el pacto que hizo Dios con David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y en el anunciado nuevo pacto de Jeremías 31. Según los profetas y según su interpretación, ese reino se caracterizaría porque sería un tiempo de paz sin precedentes, tal paz que la naturaleza también estaría en paz, se acabarían los depredadores de alguna manera naturales, los niños jugarían seguros cerca de serpientes venenosas, por allá en Isaías 11 está toda la ilustración de eso, el mundo en sí mismo cambiaría, el Mesías sería rey, serían destruidos los romanos, todos los grandes imperios, pues sería un tiempo de gozo, de paz, de mucha prosperidad, de salud física, de santidad, de verdad y del gobierno personal del Mesías. Esas expectativas están sacadas del Antiguo Testamento, mis hermanos, y caracterizan al reino de Dios y van a caracterizar al reino de Dios eh, en la consumación de ese reino. Pero revelan es que los judíos que creían eso no vieron las dos venidas del Señor Jesucristo. Ellos no estaban esperando un reinado espiritual primero, no esperaban siquiera un Salvador que sería el sacrificio por los pecados. No, porque fíjese que como hemos visto de las palabras de los fariseos, ellos en sí mismos se consideraban justos por ser hijos de Abraham y por el sistema de sacrificios, por el sistema de ofrendas que para ellos funcionaba, que de alguna manera los hacía siempre estar en comunión con Dios. Y claro, ellos esperaban ese reino y habían escuchado de Jesús, de que Él establecería ese reino. Habían escuchado que Jesús anunciaba que el reino de Dios se ha acercado. Más adelante nosotros vamos a estudiar en Lucas 19:11, por ejemplo, que ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Pensaron que se iba a manifestar cuando el Señor entró a Jerusalén, que nos lo narra Juan 12:13, cuando todo el mundo le decía, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Vemos muchas veces gente que pensaba, bueno, ya se va a manifestar el Rey. Es más, el mismo Juan el Bautista le pregunta a Jesús, ¿tú eres el Mesías o debemos esperar a otro? Estoy algo confundido. Pero mis hermanos, ellos pasaron finalmente esa realidad de que el reino de Dios se manifestaría primero espiritual e invisiblemente en la vida de todo aquel que creyera, de todo aquel que le recibiera, esa persona nacería de nuevo a un reinado espiritual. Ellos no entendieron esa realidad. Y como los fariseos no entendían, pues ellos estaban esperando otro Mesías. Pedían, fíjese que muchas veces le pidieron a Jesús que realizara tipos de señales espectaculares y hasta catastróficas, que era la esperanza de ellos, de lo que caracterizaría al Mesías. Pero cuando Jesús no lo hizo a la manera que ellos querían, ellos se negaron a creer en él. Lo calumniaron, lo trataron de desacreditar, lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de no guardar la ley, de no guardar el sábado, lo acusaron de todo lo que se pueda imaginar. Y eso se volvió una constante actitud cínica en la vida de ellos. Y aquí están de nuevo, seguramente en esa actitud, de una manera diciéndole, bueno, usted dice que el reino de Dios se ha acercado, ¿cuándo va a manifestarse ese reino? Y fíjate entonces que aquí hay un buen principio, mis hermanos, para que tengamos en cuenta. A veces nuestras expectativas en cuanto a lo que debe pasar en nuestra vida no están muy acorde con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a veces por eso, a veces hay personas en sí mismos decepcionados de que lo que pensaban ellos que Dios iba a hacer en sus vidas
como seguro, llámese una sanidad física, emocional o prosperidad material o que iban a salir de problemas, no se cumplieron, apuntaron a Dios como el que los decepcionó, apuntaron a Jesucristo como el que los decepcionó. Pero finalmente la escritura de ninguna manera respaldaba las expectativas de ellos. Entonces, fíjate que nuestras expectativas tienen que estar siempre ancladas en la preciosa palabra de Dios. Porque muchas veces de eso es que se aprovechan los falsos profetas para adquirir adeptos, para adquirir discípulos de ellos mismos a través de la ignorancia de las escrituras de otras personas o de otras personas que son cristianos o que se hacen llamar cristianos. La ignorancia de las escrituras, un corazón de alguna manera deteriorado por el orgullo, por el pecado de todo lo que vimos anteriormente, de no perdonar, de no arrepentirse, de ser tropiezo, de no ser agradecidos, de no reconocer la gracia de Dios como el samaritano que fue sanado de su lepra. Fíjate que todo eso hace en el corazón desviarse para ver con claridad y con iluminación espiritual las escrituras. Los fariseos mismos, tal vez ellos conocían la lectura de las escrituras, tal vez tenían mucha ciencia, dice Pablo, sobre eso, pero no les fue revelado por la palabra de Dios la instrucción precisa de, por ejemplo, quién era el Mesías, el verdadero Mesías, que era el Señor Jesucristo. A otros mis hermanos, y me viene a la memoria Simeón, aun cuando el Señor Jesús era un bebé, reconocieron al Mesías y reconocieron la realidad que se manifestaba en ese momento. Tal vez no la entendió plenamente, pero reconoció a Jesús como el único salvador, el único mediador entre Dios y entre los hombres. Y ahí hay un buen principio para aplicar. Y lo segundo que vamos a ver, pues es la explicación a la pregunta de estos fariseos. Mis hermanos, que tienen que ver con lo que el Señor nos va a decir. El reino de Dios les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Fíjese esta expresión que parece rara. No vendrá con advertencia. ¿Qué quiere decir que el reino de Dios no vendría con advertencia? La nueva traducción viviente dice así. Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Y lo que el Señor Jesucristo nos va a mostrar es una serie de características. Fíjense que el Nuevo Testamento comienza con Juan Bautista anunciando que el reino de Dios estaría cerca. Y comienza el ministerio también de Jesucristo anunciando lo mismo. Cuando Jesús dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, está indicando que el reino no será precedido por señales que se puedan observar, como veíamos ahí en la nueva traducción viviente. Fíjese que Jesús no vino con un gran espectáculo, un gran esplendor a derrotar a los romanos, a sentarse en el trono de Roma, a quitar a todos sus enemigos. No vino ni siquiera como un gran rey con caballos y con armas que conquistara una zona geográfica, ya fuera la de Israel o de otra parte. Su reino, fíjense que vino en mucho silencio. Dentro del mundo, él nunca salió de ese territorio de Israel, digámoslo así, de Judá, de Perea, de Decápolis, de la región de Capernaum. El territorio donde él predicó en proporción al mundo fue un territorio muy, muy pequeño, nunca salió de esas ciudades. Y fueron muy pocos lo que finalmente, en relación a toda la población mundial, los que lo conocieron. Apenas 12, llamémoslo así, lo conocieron un poco más, estuvieron más íntimamente con él mientras él estuvo en esta tierra, fuera pues de ciertas personas. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? A que ese reino empezó como una semilla de mostaza pequeñita. Fue una semilla que se sembró y empezó a crecer y a crecer. Y por 2000 años ha ido creciendo y ese reino ha ido creciendo porque somos muchos los que ahora pertenecemos a ese reino. Pero comenzó delante de las narices de los fariseos y no se dieron cuenta. Y empezó a reinar en la vida primero de estos 12 hombres.
de estos 12 hombres que cambiaron su forma de ver la vida, que cambiaron sus actividades, que se dedicaron a otra cosa, que tenían un convencimiento claro por la fe de que aquel que había muerto en la cruz, resucitado y ascendido al cielo, era el mismo Dios, que habían reconocido que valía la pena hasta morir por él, que habían reconocido que valía la pena sufrir castigos, persecuciones, sufrir cualquier cosa por él. Fíjate que el impacto que tuvo el reino de Dios en esta primera venida. Y claro, él hizo señales, milagros y maravillas, pero él no buscaba la atención pública de eso. No buscaba ser el centro de atracción. Claro, en su segunda venida será diferente, su manifestación, y lo vamos a estudiar después del versículo 22, será gloriosa, todo ojo le verá, todos le verán. Pero fíjate que el Señor está hablando de ese reino espiritual que empezó silenciosamente, no vendrá con advertencia. Las palabras de Jesús a veces para muchas personas eran difíciles de comprender. Imagínense para Nicodemo comprender, te es necesario nacer de nuevo, como que lo dejó pensando, no fue una manifestación directa de lo que significaba el reino de Dios. Además de eso, el Señor dice, ni dirán, helo aquí o helo allí. Nadie, mis hermanos, podrá decir que ese reino se anunció como un espectáculo visible. Por eso los fariseos no lograron discernir el reino espiritual, porque a la vista no había nada espectacular. No había un líder que estuviera buscando la guerra, que estuviera buscando que todo el mundo fuera sano, porque Jesús no sanó a todo el mundo. Sanó a mucha gente, hizo muchos milagros, pero no sanó a todo el mundo. Ellos esperaban a alguien que les quitara definitivamente la enfermedad. Y fíjese que se necesita ante todo nacer de nuevo, mis hermanos, para discernir y empezar a ver lo que los ciegos no pueden, lo que los ciegos no pueden ver. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir de qué manera, espiritualmente, en la primera a Corintios 2:14. El que no reconoce a Jesús como rey no puede ver el reino de Dios. Y esto, mis hermanos, de helo aquí o helo allá, tiene que ver que el Señor explica que este reino, aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y la palabra clave aquí es está, o la expresión clave es está entre vosotros. Que tiene que ver con que el reino de Dios, mis hermanos, es interno en el corazón de cada uno de los participantes de ese reino. Es algo interno, claro, que no se manifiesta nada visible. Cuando una persona se convierte, mis hermanos, no es que empiece a irradiar luz física visible, no es que su rostro se transforme. Claro, empezamos a ver un cambio en el carácter, en la personalidad, en las decisiones, en las metas de unas personas, así como les decía de los discípulos, de los apóstoles, que su vida fue cambiando progresivamente y fue todo un proceso de cambio, pero no le salieron alas y salieron a volar. ¿Mm? El reino de Dios, mis hermanos, y Pablo lo escribe así de esta manera, Romanos 14:17, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de un poquito de las características a veces invisibles de ese reino. Por ejemplo, Pablo nos cuenta que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en Colosenses 1:13 y 14. Y fíjate que todas esas cosas tienen que ver con la parte invisible de alguien que estaba en las manos de Satanás y ha sido liberado, sus cadenas invisibles han sido quitadas y ha sido trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, hemos sido comprados por su sangre. Pero eso no se ve físicamente. Tenemos el perdón de pecados, pero eso no se ve físicamente. Claro, hay evidencias en la vida de los creyentes en sus frutos de esa realidad, pero ese reino, mis hermanos, es invisible y se manifiesta en el carácter de las personas. Por eso nadie dirá, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y en ese sentido, claro, el Señor Jesucristo estaba ahí con ellos, pero el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo ahora sigue permaneciendo con nosotros y es el que hace, lo vimos en la anterior enseñanza acerca de la gracia de Dios, es el que hace y el que produce los frutos dignos de arrepentimiento
en la vida de los creyentes. Por ejemplo, también 1 Corintios 4:20 nos dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces no tiene que ver solamente con lo que una persona pueda conocer a través de las palabras de la comunicación, sino de la manifestación de Dios, del Espíritu Santo, en la vida de una persona que está siendo transformada. Por allá en Romanos 14, 17 y 18, Pablo también dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, como les decía, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el problema no está en lo de afuera, en la comida y en la bebida. El problema está en finalmente si el reino de Dios ha hecho un cambio, la gracia de Dios ha hecho un cambio en la vida de cada uno de nosotros en justicia, paz, gozo por el Espíritu Santo. Porque sigue diciendo Pablo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y aunque la justicia, la paz y el gozo tienen manifestaciones, son cambios internos dentro de las personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero, mis hermanos, el desafío primero veíamos que era alrededor de si estábamos conociendo la Escritura y todo lo que ella nos decía sobre la manifestación del reino de Dios. Y ahora el desafío aquí, y también era para los fariseos, era, bueno, ustedes hacen parte de ese reino. ¿Ha sido ese reino parte de su vida a través de la fe y el arrepentimiento? La pregunta es si realmente ha habido conversión en la vida de las personas. Y la pregunta pues también es para nosotros. Porque no se trata ni siquiera de lo que hacemos, ni siquiera de lo que decimos, sino un cambio finalmente de corazón en cada uno de nosotros, un cambio de vida en cada uno de nosotros. Y fíjense que algo muy importante es que la tarea para los creyentes es predicar el reino de Dios. Ese fue el mensaje de la iglesia primitiva, de que ese reino espiritual tenía una puerta y era Jesucristo. Y fíjese, por ejemplo, que durante los 40 días entre la resurrección de Jesús y la ascensión, Él los preparó en Hechos 1:3 para predicar el mensaje hablándoles acerca del reino de Dios a los discípulos. Ellos tenían que predicar el reino de Dios. Felipe el evangelista, ¿qué hacía? Dice Hechos 8:12, anunciaba el evangelio del reino de Dios. El apóstol Pablo, fíjate que en Hechos 14:22, todas son citas de Hechos que nos revelan el modelo que Jesús quería que los apóstoles llevaran a cabo. El apóstol estuvo confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Más adelante, en Hechos 19:8, en Éfeso, predicando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué, del reino de Dios. Y también con la comunidad de Roma, lo vemos al final del libro de Hechos, en Hechos 28:23, dice que Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjate que para Pablo y para los apóstoles el reino de Dios se convirtió en la predicación que ellos deberían llevar a las personas. El evangelio finalmente que predicamos es el evangelio del reino. Pablo dice en 1 Corintios 15 que el evangelio lo que dice es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y a la luz de toda la escritura es que cualquiera puede entrar en el reino de Dios, la invitación es para todos, pero hay que creer en el Señor Jesucristo, que va a significar arrepentirse finalmente. Arrepentirse quiere decir estar de acuerdo con Dios en lo que Él dice acerca de nosotros, que somos pecadores, en lo que Él dice acerca de cómo nos podemos salvar, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de Cristo, acerca de cuál es el medio que Él nos da, la fe, que también es un don de Dios para que nadie se gloríe, y que toda persona, dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que cree en mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá con condenación, porque ha pasado de qué, de muerte a vida. Ese es un resumen del evangelio del reino que el Señor está hablando aquí, un reino que es invisible, que todavía no se ha manifestado, que vamos a estudiar, que se manifestará en la segunda venida del Señor Jesucristo, pero es el reino en el cual estamos viviendo nosotros. El Señor Jesucristo, mis hermanos, reina en nuestras vidas. El Señor Jesucristo es el que conduce nuestras vidas.
Entonces ya pensando, mis hermanos, en conclusiones para esto, pues hemos visto el reino de Dios, varios aspectos. El primero es que el Señor es soberano del universo y por eso su reino en ese sentido pues es universal. Su reino en ese sentido es sobre todos creyentes y no creyentes. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, el reino de Dios implica primero esta fase de arrepentimiento y nuevo nacimiento para todos los creyentes en la medida que Dios reina en los corazones de sus hijos, en preparación para su segunda venida, donde se manifestará abiertamente. Y mis hermanos, pues la tarea para nosotros, los que estamos en el reino, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, es seguir predicando el reino de Dios a toda criatura, seguir predicando el Evangelio. Y quiero pues despedirme de ustedes con un pasaje en el libro de Hebreos bien diciente. Hebreos 12:28 dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y ese es un versículo bien clave, mis hermanos, porque hemos entrado a ese reino inconmovible. Y las características que ya vemos de los que están en ese reino, también podemos nombrar las bienaventuranzas y que tienen que ver con esto, es que tengamos gratitud y sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. El reino de Dios invisible, mis hermanos, vimos la pregunta y vimos la respuesta del Señor. Con eso concluimos. Espero poder vernos el día viernes. Un abrazo para todos ustedes. El Señor los continúe bendiciendo. Chao.